qué es la personalidad, ¿no? Entonces yo siempre les digo eso, cuando una persona viene y me dice, ay, no me gusta esa chica, no me gusta ese chico porque le falta personalidad, no tiene personalidad. Entonces, yo en broma les digo, cuando tú dices a una persona que no te gusta porque no tiene personalidad, es como que digas que esa persona no tiene hígado, no tiene corazón, no tiene páncreas. O sea, no puedes vivir sin hígado, no puedes vivir sin páncreas, es absurdo. No puedes vivir sin personalidad, es absurdo. Desde el punto de vista de psiquiatría, eso es un absurdo, ¿ya? Entonces, la personalidad es la forma, la arquitectura mental, cómo nuestro cerebro percibe, siente, actúa, entiende las cosas del mundo externo. ¿Me entiendes? Nuestra personalidad es la forma como tu cerebro percibe, cómo interpreta, cómo siente y cómo actúa respecto a algo externo. A ver, otro un ejemplo. Vamos a poner el desastre de un gobernante desastroso. Entonces, si tu personalidad es de cierto tipo, por ejemplo, más confrontacional, más agresiva, más activa, entonces cuando tú ves a un líder fregando así al resto, tú percibes a alguien que te está haciendo daño, ¿correcto? Porque tú consideras en tu personalidad que el liderazgo es muy importante. Entonces lo tomas como que te está haciendo daño, percepción. Lo entiendes como que él, ¿no es cierto?, lo está haciendo a propósito, lo está haciendo por fregar al resto, ¿correcto? La interpretación cambia. Sientes ira, sientes cólera, quieres ir y botarlo, colgarlo, quieres sacarlo de ahí. Y tu acción es agarras tu palo, agarras tu olla y sales a marchar como un desquiciado para botarlo del gobierno y le incendias la bandera en su puerta y le tumbas el kiosco. ¿No? Te pongo el mismo ejemplo con una persona que tiene una personalidad diferente, una personalidad conservadora, una personalidad más protectora, menos agresiva. Entonces, cuando ve a esta persona, percibe a un individuo perdido, abandonado, solo en el poder, que está haciendo tontera y media. Percepción. Interpreta de que no sabe a lo que se metió, cayó en un error, lo embaucaron, su destino va a ser fatal, quizá lo maten cuando termine el gobierno, pero no lo ve como que es su culpa. Siente pena, pena por él, pena por su familia, pena por el país, siente pena, pena, desolación. Y su conducta es, va con sus amigos, con su familia, y se reúnen y dicen, vamos a pasar este periodo oscuro juntos, nos vamos a cuidar porque ese señor está cometiendo muchos errores, y abre su ONG y cuida de la gente, y ya está. ¿Ha tomado la misma acción? No, ha tomado una acción totalmente distinta. Frente a un mismo estímulo, un gobernante burro, un gobernante malo ha generado dos respuestas diferentes según la personalidad de cada uno. ¿Se dan cuenta? Así que la personalidad es la forma de cómo percibimos, entendemos, sentimos y actuamos. La personalidad se va formando y va madurando. La adolescencia es el proceso de madurez de la personalidad. De tal forma que para la etapa adulta temprana, inicio de la etapa adulta, 18, 19 años en adelante, la personalidad ya maduró. Por eso todos los trastornos de personalidad se entiende que son en los inicios de la etapa adulta, o sea, pasado la adolescencia, excepto el trastorno antisocial, que es el único que tiene un componente claro de edad. ¿Ya? Vamos a hablar en su momento. Muy bien, entonces, ¿cuándo decimos que tengo un trastorno de personalidad? Bueno, tú tienes un trastorno de personalidad cuando tu personalidad es inflexible. O sea, no la puedes controlar según el contexto social. Por ejemplo, yo tengo un tipo de personalidad, pero cuando estoy dictando, la controlo, lo adapto a saber que estoy en un público donde no puedo decir todo lo que pienso, no puedo actuar como normalmente actúo, me modero, ¿entiendes? Pero ¿qué pasaría si no podría hacer eso? Si mi personalidad sería inflexible. Eso me traería problemas. Quizás a algunos de ustedes no les guste mi personalidad y al expresarlo sin control pueda generar inclusive rechazo de la audiencia. Entonces allá tienes problemas sociales. Primero es que sea inflexible, luego que te traiga problemas sociales, ¿correcto? Y tercero, que sea constante, o sea, que esté presente en varias o en varios componentes de tu psique, en mi percepción, en mi voluntad, en mi sentimiento y en mi interpretación, les dije. Y cuarto, que sea duradera, o sea, que este problema yo lo tenga desde adulto joven. Entonces, si cumple esos cuatro criterios, es inflexible, trae problemas social, es consistente en varias áreas mentales y es duradero porque lo tienes muchos años desde que eras adolescente o adulto joven, ese es un trastorno de personalidad y eso sí requiere tratamiento con el psiquiatra, ¿ya? Es una neurosis también, ¿ya? Y estos trastornos de personalidad suelen requerir simplemente psicoterapia, nada más. No se curan, pero le enseñas a la persona a vivir mejor con su trastorno, psicoterapia. El único que requiere medicación desde el inicio es el limítrofe o borderline. El limítrofe o borderline requiere medicamento desde el inicio, ¿ya? Y el antisocial es el único que tiene criterio de edad definido. ¿Está bien? Esos son los datos introductorios que tenemos que tener para trastornos de personalidad. Entonces empecemos. Los trastornos de personalidad se subclasifican en tres clústeres. El clúster A de paranoide, esquizoide, esquizotípico. El clúster B de antisocial, histriónica, narcisista, limítrofe. Y el clúster C de compulsivo, dependiente y evitativo. ¿Ya? Es fácil recordar cada clúster. El clúster A, yo me acuerdo que es el clúster A de asustadizos, los asustados. El clúster B es de los inmaduros. B de baby, de bebito, inmaduro. Y el clúster C, la mnemotecnia es C de compulsivo, dependiente y evitativo. ¿Está bien? Entonces arrancamos. El paranoide del clúster A, es aquella persona que tiene una percepción de que el resto le va a hacer daño. Le va a hacer daño. Por lo tanto, se aleja del resto y elabora una personalidad cortante, fría, calculista, que hace que lo protejan, entre comillas, del otro que le va a hacer daño. Entonces, estos paranoides se aíslan, viven constantemente pensando que les van a hacer daño, siempre están calculando el movimiento del otro, tienen una personalidad con una conducta muy fría, su afectividad es muy baja para no entrar en relación con una persona y prácticamente se cierra. ¿Está bien? Ese es el paranoide. El esquizoide, oide, es falso. Esquizoide es esquizofrénico falso. Es aquella persona que se aísla, ¿correcto? Porque vive un mundo personal, rico, ¿correcto? Solitario, y no requiere interacción social de ningún tipo, sin presentar ningún criterio de esquizofrenia. Entonces, estas personas tienen un mundo personal muy rico,
que prácticamente hace que no disfruten de ninguna interacción social. No tienen amigos íntimos, no tienen placer por las relaciones sexuales, no tienen interés por una pareja, se aíslan y viven en su mundo propio, ¿correcto? No porque crean que el otro le va a hacer daño, no, simplemente es porque no disfrutan, no les dan ni para arriba ni para abajo, no reciben, o sea, no se alegran ni se apenan cuando les dan un halago o les hacen algún insulto, les llega, les da igual, ese es el esquizoide. En cambio, el esquizotípico, este sí tiene riesgo ligeramente incrementado de hacer esquizofrenia, y es aquel que se aísla, ¿correcto? Se aísla, pero porque tiene un pensamiento mágico religioso, y por lo tanto suele llevarse con la gente de su comunidad que tienen este pensamiento mágico religioso. Entonces estas personas tienen marcadamente necesidad de aislarse porque no pueden relacionarse con el otro al sentirse no comprendidos respecto a su pensamiento mágico religioso. O sea, estas personas dicen que tienen sueños, clarividencias, sexto sentido, que el mundo les avisa cosas extrasensoriales, y obviamente las otras personas no les interesa esto, no es algo normal, y se sienten rechazados. De tal forma que se van aislando y van haciendo grupos de gente que cree lo mismo, y se crean las sectas, los grupos con creencias paranormales, donde aparentemente ese pensamiento mágico religioso es aceptado, ¿ya? Ojo, que para decir que alguien sea esquizotípico, tienes que asegurarte que su patrón de pensamiento mágico religioso no vaya de la mano con la cultura, ¿correcto? No vaya de la mano con la cultura. O sea, si la persona tiene una cultura, está en un medio en el que es aceptado, por ejemplo, la brujería, no puedes decir que es esquizotípico porque cree en brujería, porque así lo criaron. Entonces, el patrón del esquizotípico tiene que ser culturalmente disonante, o sea, no debe ir con su cultura, para que ustedes digan que es un problema mágico religioso, ¿ya? Bien. Vamos al clúster B. El clúster B es el clúster B de babies. Babies es porque son inmaduros. O sea, yo me refiero, inmaduro, o sea, se refiere a la literatura, perdón, inmaduro, porque tienen rasgos de personalidad de un proceso de inmadurez. Entonces, acá siempre les pongo el ejemplo. Acuérdense cuando estábamos en el colegio. El colegio todos estábamos madurando nuestra personalidad, todos. Por eso el colegio es una salvajada en psiquiatría porque todo el mundo está ahí aprendiendo a lidiar con sus propios problemas en su mente, ¿no? Entonces, en el cole siempre había el pata, el pegalón, el que te robaba tu refrigerio, te pegaba, porque tú eres el chancón, porque probablemente me estoy dirigiendo a todo el espectro buleado, ¿no? Los más chancones, ¿no? Los que son menos puestos, ingenieros, médicos en el colegio, ¿no? Los chanconcitos y te buleaban, ¿no? Probablemente sí, probablemente no, no lo sé. Pero había siempre, o sea, lo que tú seas, pero el antisocial que ibas y pegabas al otro, le quitabas sus cosas, su tarea, bueno. Histriónico. Había siempre en el colegio alguien que llamaba la atención, había una compañera, un compañero que se pintaba, que venía con esto, así escándalo, drama, bueno, ahí está. El narciso, había siempre que se creía lo más importante, el que prácticamente hasta el profesor lo desdeñaba, ¿no? Como cualquier cosa. El limítrofe, aquel que tenía relaciones muy intensas, ¿no? Siempre tenía que estar con alguien, o estaban de novios, o estaba en grupo, porque se sentía solo, en vacío. Entonces, si ustedes ven, en el colegio hemos tenido siempre algún compañero o compañera que cumplía estos requisitos mínimamente. Pero ahora los vemos de adultos, el pegalón ya no es pegalón, se ha vuelto abogado, todavía defiende a los que hacen bullying. El histriónico, la histriónica ya no es así, está mesurada y se ríe, no, ay, te acuerdas en el colegio cómo eras, jaja. O sea, se madura y se cambia esas conductas. Entonces, se llaman inmaduros justamente porque de adultos persisten así. Entonces, el antisocial es aquella persona que hace daño sin experimentar culpa, ¿correcto? Y su conducta presenta dos o más de los siguientes. No hace caso a las leyes, es arriesgado para su seguridad y para la seguridad del resto en las cosas que hace, miente y estafa con mucha facilidad, no le da miedo ni vergüenza decir mentiras, y puede llegar a hacer daño físico al otro sin que le importe, ¿ya? El antisocial, es el único que en su criterio dice que tiene que ser mayor de edad, mayor de 18 años, pero se ha visto los rasgos de antisocial que ocurrían inclusive antes de los 15 años. O sea, yo no puedo decir que un niño es antisocial a los 16, 17 años, tengo que esperar a la mayoría de edad y debo asegurarme que en su historia tenía ya rasgos de ser antisocial desde antes de los 15 años. Normalmente los adolescentes se vuelven violentos, ¿correcto? Pero no como para ser antisociales. Por eso es importante que pasados los 18, cuando ya se pasa este tema de la adolescencia, siga el patrón de conducta antisocial y que haya empezado antes de los 15, que éramos o que estábamos recién pasando a la adolescencia temprana, donde no está marcada la violencia. Entonces, esos criterios son importantes y estos antisociales son justamente los que se asocian a esos problemas de cariotipos Y o representan inclusive un amplio porcentaje de la gente que está en las cárceles. Sabemos que esto se transfiere genéticamente, los antisociales de padres antisociales tienen más chance de hacer la enfermedad, hasta 5 veces más, entonces es bien marcado, ¿ya? El mejor ejemplo acá también que les doy es, vean la serie esta de Netflix, los Peaky Blinders. Los Peaky Blinders son una familia de antisociales, al toque se dan cuenta que sus primos son antisociales igual que ellos, y toda la trama está girando en torno de esa gente, antisocial, ¿ya? Muy bien. Luego tienes el histrionismo, ¿ya? El histrionismo es cuando una persona, el antisocial es más frecuente en varón, el histrionismo es más frecuente en mujer. Es cuando una persona cumple los siguientes criterios. Trata a toda costa de llamar la atención, con cualquier forma, ¿ya? Llamar la atención. Si no llama la atención se siente incómoda, ¿ya? Es una persona que tiene afectividad superficial. Afectividad superficial. O sea, rápidamente se emociona o se entristece de forma muy superficial y no profundiza en la emoción, ¿ya? Es exagerada, le gusta hacer drama, es dramática para expresar sus emociones, ¿correcto? Es anorgásmica, no disfruta del sexo, tiene anorgasmia y es fácilmente embaucable, engañable, ¿ya? Entonces acá es muy frecuente que en este rubro del histrionismo encontremos a actrices, a gente de la farándula, a trabajadoras sexuales o actrices, modelos, porque justamente se sienten cómodas llamando la atención a grandes cantidades de personas. Por eso es fácil que hagan esos trabajos públicos, esas escenas. Su afectividad es superficial, o sea, no es fácil, o mejor dicho, es muy fácil encontrar con frecuencia casos de actrices, actores que se casan 1, 2, 3 veces y salen súper amorosos y luego terminando, o sea, su afectividad es muy superficial. Dramatizan mucho, ¿correcto? Anorgasmia y fácilmente embaucables, engañables, ¿no? Se dejan llevar, se dejan engañar rápidamente por otros, ¿no? Que suelen ser sus managers, la gente que se trata de personas. Entonces acá, no me atrevo a decirlo, quizá me estoy equivocando, pero ¿han visto la película de Elvis? Vean la película de Elvis y puede ser una forma, ¿no? De cómo ven que se cumplen bastante estos criterios, aunque también nos podemos confundir con el borderline, ¿no? Pero yo le diría más al histrionismo, ¿ya? Muy bien, vamos al narciso. El narciso es más frecuente en varones, ¿ya? El narciso es aquel trastorno de personalidad donde el individuo se cree único, especial. Tiene unas ideas de grandeza
¿no es cierto?, desfasadas. Ideas de grandeza, pero no del maníaco, sino unos ideales de que él es el adecuado, el elegido, el mejor, el superior, y esto lo vuelve déspota con el otro. Un trato muy malo, despreciable hacia sus prójimos y bastante envidia. Y en el fondo, todo esto oculta un miedo, una inseguridad marcada. Entonces, el mejor ejemplo es Donald Trump, ¿no? El mejor ejemplo es una persona que siempre se ha creído súper especial, único, ¿no? Más ahora que lo han vuelto presidente, ¿ya? Tiene ideas o discursos relacionados a la grandeza que él representa, ¿no? Y por lo tanto el resto le debe atención. Y es déspota, trata mal a la gente, desdeña, como lo hemos visto en sus intervenciones, ¿no? Y bastante marcada envidia hacia el resto, hacia el otro, lo cual lo que en el fondo oculta es bastante inseguridad, ¿no? Entonces, ese es el patrón narcisista que claramente lo podemos identificar. Es súper raro, pero existe. Y finalmente vamos al que más nos han preguntado y por eso voy a usar otro color, el trastorno borderline o limítrofe. ¿Por qué se llama borderline? Se llama borderline porque está entre el neurótico y el psicótico. El neurótico es aquel que tiene problemas mentales, pero sin perder sentido de la realidad. El psicótico es aquel que ya hay una distorsión de la realidad. Entonces, en estos dos casos, o en este caso del borderline, hay que tener claro ese concepto. ¿Está bien? Entonces, las chicas border, digo las chicas porque es mucho más frecuente en mujeres, también varones, pero es más frecuente en mujeres, se caracterizan por las siguientes condiciones. Hay una labilidad afectiva marcada. Una labilidad afectiva. O sea, la persona muy rápidamente cambia sus estados del humor, que puede llegar a grados muy altos de irritabilidad, inclusive impulsividad y agresividad, que la llevan a autoagredirse. Hay un marcado componente de autoagresión en varias áreas. Puede ser física, que son los cortes, lo más conocido. Puede ser sexual, o sea, se les da unos arranques y empiezan a tener relaciones con todo el mundo, ¿correcto? Puede ser económico, empiezan a gastar su plata. Y cualquier otra forma de autoagredirse, ¿ya? Hay una necesidad constante del otro, hay una autorreferencia muy marcada hacia el otro, a estar acompañada. O sea, son mujeres que no pueden estar solas, siempre están con un enamorado, con otro, no pueden estar solas. Porque el extremo es que tienen una sensación interna de vacío emocional, no, de vacío de percepción del yo. O sea, no hay una estructura del yo, de la psique propia, del ego, sólido. Entonces su percepción siempre está referida al otro e idealizan a la pareja, idealizan al amigo. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven la habilidad afectiva, autoagresión, impulsividad, agresividad, sentimiento de vacío, relaciones muy intensas con el otro, que siempre están cambiando de pareja y no pueden estar solas, lo más probable es que estén frente a un trastorno limítrofe, que es factor de riesgo para suicidio. O sea, las pacientes se pueden matar, los bordes más graves se pueden matar, y es bien difícil de manejar. Tanto es así que pueden requerir hasta antipsicóticos cuando están en esos periodos más críticos, con ideas suicidas o agresivas. Y de base, antidepresivos siempre reciben, antidepresivos para manejar a largo plazo, y psicoterapia. ¿Ya? Ese es el patrón limítrofe. Bien, este es el trastorno de personalidad que más está aumentando en los últimos tiempos, ¿ya? Puede llegar a ser de un 2 a un 5% de la población, lo cual es bastante. Se ha visto que un clúster importante de posibles pacientes border son esos grupos de jóvenes, los emos, los darks, los gárgolas, ¿no?, que ya van teniendo ese perfil. Y también tienen que recordar, ¿no?, que este trastorno se relaciona bastante a los progresos o los cambios sociales que está habiendo respecto a las conductas de crianza, ¿ya? Es el famoso trastorno limítrofe o borderline. El mejor ejemplo que podría darles acá, yo podría apostar a Johnny Depp, no sé, quizá me estoy equivocando, habría que ver más, pues, ¿no? Pero yo creo que es alguien, o Amber quizá, no lo sé, los que han seguido el juicio. Yo veo bastante patrón ahí de dependencia, de la habilidad afectiva, de autoagresión, ¿no? Pero al final van a terminar yéndose a un juicio, pero probablemente ambos eran border, ¿no? Y se juntan a veces entre ellos. Marilyn Monroe es el mejor ejemplo histórico de border, ¿no? Y así podemos enunciar varios, que también, como ven, están relacionados a la farándula. Ya, por la intensidad de sus relaciones, son muy buenos, por la intensidad de sus emociones, son buenos artistas, ¿no? Pero, como ven, puede tener este patrón border, Bien, y luego vamos al último, que es el CD, compulsivo, dependiente y evitativo, que esto sí ya es más sencillo. Entonces, el compulsivo, como les he puesto acá, también llamado anancástico, es aquella persona que prevalece o predomina su obsesión por el perfeccionismo. Todo tiene que ser perfecto, los tiempos, los valores, la ética, la eficiencia. Y es tan perfeccionista que sus compañeros de trabajo lo detestan, no delega tareas. Y en ese perfeccionismo no logra sus metas porque se concentra tanto en los detalles que pierde el objetivo central. Ese es un compulsivo o anancástico, ¿ya? Todos nosotros, los médicos, muchos ingenieros, sobre todo la gente que tiene profesiones de mucha competitividad, tenemos cierto rasgo anancástico compulsivo, ¿no? Que nos gusta siempre ser perfeccionistas, pero esto es llevado al extremo, ¿ya? También es frecuente que ustedes vean, sí es frecuente el compulsivo. El dependiente, en cambio, es aquel que es muy inseguro, correcto, cuando está solo. Es inseguro cuando está solo, de tal forma que siempre busca el acompañamiento o la aprobación del otro. Tanto es así que puede llegar a humillarse, se humilla a sí mismo, con tal de tener la aprobación del resto, para evitar estar solo. Entonces es lo que llamamos el pisado, ¿no? Aquel que, con tal de tener el apoyo y el acompañamiento de su pareja, está sometido y se humilla a que le digan, le hagan lo que sea. ¿Ya? Ese es el dependiente. Estos dependientes suelen casarse con los narcisos, porque hacen una buena pareja, ¿correcto? Y finalmente, el evitativo es aquel que se siente inseguro de poder socializar. O sea, le da mucha vergüenza su ineptitud social. O sea, quiere relacionarse, quiere entrar al grupo, quiere compartir, pero le da mucha vergüenza el rechazo, la posibilidad de que su ineptitud social haga que lo rechace. Entonces, este evitativo no deben confundir con la fobia social, ¿ya? La fobia social viene acá, es un trastorno de ansiedad. En la fobia social, lo que ocurre es que la persona le tiene pánico al escrutinio del resto. Y le da un ataque de pánico cuando las personas van a juzgar su actuar, porque va a hablar en público, porque va a comer en público, porque va a presentarse en un grupo de personas. Eso es fobia social, el ataque de pánico por el escrutinio del resto. No confundir con el evitativo, que es el que le da vergüenza su ineptitud social, lo que le impide socializar. No le da miedo, sino simplemente no lo hace porque le da vergüenza su ineptitud social, ¿ya? Esa es la diferencia cardinal entre estos dos. ¿Listo? Bien. Entonces creo que con eso hemos terminado ya nuestro resumen integral